Advertencia importante. Este podcast puede provocar efectos secundarios como cuestionamiento existencial, fascinación por las estrellas y una necesidad incontrolable de compartir datos astronómicos en cenas familiares. Al darle al play, aceptas que podrías empezar a pensar como una científica y desarrollar alergia a las pseudociencias. Escúchalo bajo tu propia cuenta y riesgo. Durante miles de millones de años, todas las criaturas de la Tierra hemos evolucionado compartiendo algo. La oscuridad de la noche. Inmensa, estrellada, ¿verdad? Qué poético. Yo no puedo evitar recordar aquellos veranos en que mi abuelo me dejaba acompañarle a regar su pequeña huerta, y cuando le tocaba el turno de riego de la noche, aquello se convertía en una aventura, especialmente para un niño de ciudad, en mitad de la oscura meseta granadina. Pero sobre todo recuerdo cuando apagábamos las linternas y, como por arte de magia, aparecían en el cielo miles de estrellas, literalmente, y cruzando de lado a lado el skyline de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hoy, más del 85% de la población mundial vive bajo un cielo donde es imposible observar la Vía Láctea. De hecho, en muchas ciudades solo puedes ver 3 o 4 estrellas brillantes, algún planeta, y de esas estrellas puede que una probablemente sea un avión. La razón: hemos decidido anular la noche, con iluminación artificial contaminando los cielos. Es una contaminación silenciosa, sin perfume, que se cuela en nuestras noches sin hacer ruido. Invisible para la mayoría, pero evidente para quienes observan las estrellas. Existe, nos envuelve, y aunque no la notemos, deja huella. En nuestra salud, en la vida que nos rodea, y en ese equilibrio frágil entre la energía que usamos y el clima que compartimos. Pero si no hay una percepción pública del problema, no hay una presión sobre nuestros dirigentes por arreglarlo. Lo interesante de este tipo de contaminación es que es totalmente reversible. En 1992, la UNESCO declaró que, y leo textualmente, las personas de las generaciones futuras tienen derecho a una tierra indemne y no contaminada, incluyendo el derecho a un cielo puro. Si queremos, podemos arreglarlo y devolver a las futuras generaciones un cielo estrellado para que puedan contemplarlo y descubrir que, antes, todo esto era plasma. ¡Comenzamos! Astrolab presenta Antes, todo esto era plasma. Un programa de ciencia y más cosicas. Conducido y presentado por José Antonio Jiménez y con María Jurado a la realización. Y hoy, en el quinto programa de Antes, todo esto era plasma, nos acompañan Pedro García Lario, astrofísico de la ESA en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, ESAC, y parte del equipo de operaciones científicas de la misión Gaia. Él se define a sí mismo como geriatra de estrellas y trabaja desde hace décadas en su evolución con telescopios como Herschel, ISO, Akari, Spitzer. Es miembro de la Comisión Nacional del Eclipse y además es un firme defensor de los cielos oscuros, especialmente de la España rural. Buenas tardes, Pedro. Compartimos la pasión por la España rural. ¿Algún proyecto en mente? Pues sí, bueno, ahora estábamos preparando una charla que vamos a dar en la Feria de Conservación del Medio Ambiente en Naturtajo este fin de semana, y ahí vamos a hablar precisamente del eclipse que viene. Maravilloso, pues ahí lo tenéis, tomad nota. ¿Y quién tenemos más por aquí? Tenemos a
Julia Marín Yaseli de la Parra, astrofísica, con más de 10 años de experiencia en la ESA. Casi todo su trabajo ha sido soporte científico en misiones a Marte, aunque también ha trabajado en Rosetta, en Bepi Colombo. Astrónoma aficionada, mucho cuidado, y colabora en la International Meteor Organization. Y además, le encanta divulgar. Bienvenida, Julia, ¿todo bien por Marte? Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, sí, con Marte el cielo un poquito más oscuro que el de aquí. También podemos hacer esa comparativa, pero muy contenta de estar otro día más por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y tenemos también a Alejandro Sánchez de Miguel, astrofísico, investigador en contaminación lumínica y observación nocturna desde el espacio. Trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, colabora en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Exeter y la Fundación Star for All. Lo encontráis en X, Instagram y YouTube como @pmison con 2 S. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Expectantes nos tienes sobre esa primicia que nos comentaste. ¿Nos vas a poder contar algo hoy? Sí, os enseñaré un mapa que todavía por ahora lo tenemos para Petit Comité y bueno, y cómo nos podéis ayudar pronto a hacerlo más y mejor. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Estamos ahí pendientes para ver esa novedad y ese mapa. Y se incorpora ahora mismo alguien más. Ahora os lo presento. Detrás de las cámaras está también, por supuesto, a los mandos de la nave, María H. Jurado. Y, hombre, qué alegría, se ha incorporado Emilio Alfaro. Emilio Alfaro, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo va ese resfriado? Mantenido. Muchísimas gracias por la presentación, pero sigo manteniendo todavía un resfriado de baja intensidad y larga duración, que no sé de dónde proviene, pero que ahí está. Pues cierra la ventana. Encantado de estar otra vez con vosotros. No te quedes en corriente, cierra esa ventana. Emilio es investigador ad honorem del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC. Y bueno, pues estamos todos. No sé si se va a incorporar alguien un poquito más tarde, luego lo presentamos. Pero vamos allá, vamos a lanzar ya nuestro debate de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, no me he presentado yo soy José Antonio Jiménez, astroprofe en Astrolab, la escuela online de astronomía. Y hoy queremos conocer vuestras experiencias con la contaminación lumínica, tanto desde el punto de vista astronómico como desde el personal. Y aprovechando que tenemos un experto en la materia, pues para él va la primera pregunta. Alejandro, tengo mucha curiosidad por saberlo. Buenas. ¿Qué te ha llevado a implicarte tanto en este problema de la contaminación lumínica? Bueno, pues esto es como todo, no hay una única causa, ¿no? Esto es un cúmulo de circunstancias. El primero es el amor por las estrellas y el poder haber vivido pues muchos días en Robledo de Chabela, un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid que está cerca de la base de la NASA. Allí tienen las antenas que siguen la polla y heridas. Y bueno, pues mi padre y demás pues le gustaba mucho pues la astronomía y bueno, pues así empecé en astronomía, pero la astronomía luego me ayudó a entender que no me dejaba dormir por las noches, ¿no? Cuando era, y no era el café, ¿no? Y no era el café. Cuando era adolescente, pues por las noches pues me gustaba dormir con la persiana abierta, no tenía ninguna luces delante, pero construyeron una gran zona cerca de mi casa y cuando estaba nublado, lo que reflejaba las nubes, no inmediatamente, hasta en el momento te quedas dormido, pero luego con ese resplandor por la noche pues uno se despierta, ¿no? Y una cosa que yo lo entendí relativamente rápido, intuitivamente, en ese momento, pues gracias a la astronomía, el trabajo del Instituto de Astrofísica de Canarias y otra gente que hacía mucha divulgación sobre el tema, pues entendí que eso que no me dejaba dormir era la contaminación lumínica. Y bueno, pues a raíz de eso pues me fui metiendo poco a poco, viendo que en la Agrupación Astronómica de Madrid que había muy poca gente que se preocupase de esto. Y bueno, pues pude ver cómo con muy poca gente dando el callo se podían conseguir muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues eso me animó y bueno, pues luego durante la carrera empecé a hacer
cosas ya más científicas, menos de divulgación. Y bueno, pues al final acabé haciendo esto mi profesión. La investigación en contaminación lumínica, fantástico. Ya que hemos abierto el tema contigo, ¿qué te parece si nos haces, si te parece bien, un pequeño resumen de esos problemas que están científicamente probados, que no es una opinión, que genera la contaminación lumínica, ese impacto que genera, ¿no? Hay distintos aspectos, ¿verdad? Sí, la contaminación lumínica y sobre todo su estudio es una cosa de las más interdisciplinares que te puedes imaginar. Porque hay que pensar que el 50% de la Tierra es de noche en cualquier instante. Entonces, el 50% de la actividad humana, el 50% de las especies, de los ecosistemas, son nocturnos. Aunque como animales diurnos estamos muy sesgados a ver qué pasa de día, el 50% de todo ocurre de noche. Y cuando ignoramos la parte nocturna de los ecosistemas, estamos ignorando el 50% de lo que está ocurriendo. Como astrónomos, pues claro, eso lo tenemos un poco más en cuenta, ¿no? Porque vivimos de noche mucho más que el resto de la población. Pero el impacto, pues por ejemplo, el 63% de las especies son nocturnas, o sea, hay muchas más especies nocturnas que diurnas. Y por ejemplo, una de las razones de que esto pasa es que las especies en general intentan huir de nosotros, de los humanos, que somos diurnos, entonces son mucho más activas de noche. Y cuando introducimos luz dentro de estos ecosistemas, estamos destruyendo su esencia, porque la esencia de los ecosistemas nocturnos es la oscuridad. Y además, casi todas las especies son muchísimo más sensibles, o sea, serían muchísimo mejores astrónomos visuales que nosotros, porque están adaptados a la oscuridad mucho mejor que nosotros. Eso es, digamos, desde el punto de vista medioambiental, que bueno, pues los impactos son todos, o sea, desde aves migratorias, ritmos circadianos, vamos, la lista es infinita. Pero ¿afecta también a insectos o a la botánica, a las plantas también afecta? Sí, todo. Por ejemplo, se sabe que hay una interacción entre el cambio climático y la contaminación lumínica. Esto es un estudio que se hizo en Inglaterra y en las zonas donde había contaminación lumínica, el cambio equivalente al cambio climático que sufrían esas plantas era como de 4 grados. O sea, se adelantaban la floración y demás como fuese equivalente a 4 grados, que eso no le pasa, por ejemplo, a las plantas que están en entornos rurales y no tienen tanta contaminación lumínica. Y eso, por ejemplo, afecta a que los insectos, cuando van a polinizar, pues igual no está abierta la flor, pues hay muchos problemas. Y ahí es una de las razones por las cuales es importante mantener los entornos rurales lo más oscuros posibles. Y además de las especies en general, hay una en concreto a la que afecta también, que es el ser humano también, ¿no? Sí, a nosotros evidentemente nos afecta mucho, a los astrónomos mucho más que a los demás, pero en general, por ejemplo, todos lo vemos cuando vamos conduciendo y nos cruzamos con un coche con unos faros LEDs ahí potentes, pues nos deslumbra mucho y disminuye la seguridad vial. También, por ejemplo, todo lo que es la intrusión lumínica que entra a través de nuestra ventana afecta a nuestro descanso, como a mí me pasó. Y todo esto, cuando se va acumulando, parece que tiene varios efectos, ¿no? Esto es un tema todavía en investigación, como con el tabaco, otras cosas. Lo que son los efectos a largo plazo, pues son cosas que llevan mucho tiempo, digamos, dejarlas ahí en piedra. Pero sí sabemos que estadísticamente la gente que está expuesta a mayor cantidad de contaminación lumínica está expuesta también a un mayor riesgo de diabetes, de obesidad, de cáncer de mama, cáncer de próstata, problemas de corazón. Pero hay que tener cuidado con esto. En principio, a diferencia de otras radiaciones, por ejemplo, la radiación electromagnética, la contaminación electromagnética, no hay un mecanismo fisiológico por el cual las radioondas puedan alterar tu cuerpo, ¿no? Pero la contaminación electromagnética en luz visible, porque la luz es una onda electromagnética, sí sabemos cómo puede incidir en todos estos, que es incidiendo en los ciclos circadianos, en cómo se regulan
la segregación de las hormonas que sirven pues para todo esto, ¿no? Para controlar pues nuestro apetito, controlar la segregación de insulina, controlar la segregación de melatonina, y todo esto pues evidentemente pues nos afecta en nuestra salud, y de hecho uno de los colectivos más expuestos a estos problemas son los que trabajamos a turnos, como por ejemplo pueden ser los astrónomos, como puedan ser las enfermeras, los médicos, y en estos de hecho incluso la Organización Mundial de la Salud está categorizado como el trabajo a turnos como un cancerígeno probado. O sea, y es el caso, digamos, extremo de contaminación lumínica, ¿no? El trabajar totalmente disruptivo, ¿no? Wow. Pero hay muchos más efectos que ya te digo que estamos intentando investigar, y ahí, bueno, pues yo intento poner mi granito de arena. Entonces, por lo que yo he entendido, dentro de todo el espectro electromagnético en el que está la luz, también hay otras partes que son invisibles, como las emisiones de radio, como el wifi, o como emisiones de alta energía que aquí no tenemos, ultravioletas potentes, rayos X y todo eso, ¿no? Lo único que realmente está demostrado, o sea, comparado, por ejemplo, el wifi no, la radiofrecuencia que utilizamos para la comunicación por radio tampoco, pero la luz sí está demostrado que nos induce, es un carcinógeno, ¿no? Estás diciendo, nos induce enfermedades. Aún no está categorizado como tal, pero digamos que todos los indicios indican a que sí, y lo mejor es que en principio, digamos, en la parte medioambiental, de ecosistemas y demás, ahí no hay ninguna discusión, cero discusión, no hay ninguna discusión. En el tema de, por ejemplo, el sueño, tampoco hay ninguna discusión. No conocemos a nadie que duerma con las luces encendidas, porque es que de hecho está considerado como tortura. Digamos que solamente son los efectos a largo plazo, ¿vale? Lo que estamos investigando, entre otras cosas, porque hacen falta estudios de bastantes años, de muchos años, para poder probarlos. Pero digamos que, en principio, reducir lo que es la contaminación lumínica no tiene ninguna contrapartida negativa. O sea, maravilloso. Muchas positivas. Maravilloso. O sea, es tan sencillo como reducir la contaminación lumínica. Sabemos que esa contaminación radioeléctrica no hay todavía nada que pueda ninguna evidencia, ningún estudio que nos lleve a pensar que pueda tener ningún impacto, pero sí sabemos que la intrusión lumínica, la contaminación lumínica, esa luz que se cuela en nuestros cuartos por las ventanas abiertas ahora en verano, está estropeando nuestro sueño y desordenando nuestros ciclos, ¿no? Y esto tiene su impacto en la salud humana también. Pero sí, además creo que hay otro impacto que es directamente en el bolsillo, ¿no? Sí. A mí me gustaría puntualizar, perdonad que os interrumpa, antes de cambiar de tema. Es que no sé si ha quedado muy claro el hecho de que la luz visible no genera una interacción radiación-materia de tal manera que altera el ADN de la población y genera cáncer. Lo que estamos diciendo aquí es que el hecho de cambiar un ritmo circadiano, de alterar un patrón del sueño, de no tener un sueño profundo debido a la contaminación lumínica, debido a la luz visible, genera a largo plazo estos desajustes tanto hormonales como vitales en el ser humano y en otros animales, porque los perros también sufren cánceres, los gatos y los animales a los cuales también exponemos, y esto es lo que genera o lo que se está viendo ligado al cáncer. Lo digo porque a mí me ha pasado como divulgadora muchas veces que parece que nos queda muy claro y otras veces otras personas pueden interpretar que pues en este programa han dicho que la luz visible genera cáncer. Sí, pero como efecto secundario por todos estos motivos, no porque la luz, como un rayo X o un rayo gamma que incida en el cuerpo humano, a largo plazo acumule radiación y genere ese cáncer. Perdonad, es que quería incidir, no vaya a ser todo lo contrario, perdónanos no tú porque claro. Perdónanos, Julia, porque probablemente no nos hemos explicado bien a la hora de hacer las preguntas, pero fundamental tu aclaración, que quede claro para todo el mundo. La luz artificial dentro del rango de lo que es la luz visible es absolutamente segura. Lo que estamos hablando es no respetar los ciclos de oscuridad. Eso es. Exacto. Exactamente. Es la desregulación hormonal lo que produce estos problemas y no la luz intrínsecamente, ¿vale?
Vale, no, cuidado, con el tema de ir a la playa, ese es otro tipo de luz, ¿no? Sí, bueno, el ultravioleta y tal, pero mira, por ejemplo, es interesante porque en esta discusión, ¿no? Por ejemplo, muchas veces confundimos lo que es la exposición inmediata a la exposición a largo plazo. Y, por ejemplo, hay una imagen icónica que toda la gente la puede buscar ahora, que es de un camionero que estuvo durante toda su vida conduciendo y tiene media cara muy envejecida y media cara, pues con una edad mucho menor, y es de la exposición a ultravioleta y exposición a la luz diurna. Entonces, realmente hay que diferenciar y es mucho más complicado estudiar lo que son los efectos a corto plazo que a largo plazo, ¿no? Entonces, la luz del sol, ultravioleta, etcétera, pues sabemos que tiene efectos sobre la piel, pero que no son inmediatos, ¿sabes? Que es una acumulación a muy largo plazo, ¿no? Entonces, esto es muchas veces las cosas que hay que hilar muy fino, y si no haces la puntualización, por ejemplo, que ha hecho Julia, pues puede verse mal, ¿no? Incluso yo lo tengo que explicar. Yo siempre que hablo de este tema lo explico. Esto está en investigación, ¿vale? Y la parte de ecosistemas es la que está totalmente probada. La parte del sueño y la parte de deslumbramiento en carretera y tal está, bueno, ya hay regulación, hay normativa al respecto. Y es la otra parte, la hormonal, la que, aunque todo indica, todo apunta que sabemos y cómo funciona y demás, sigue en investigación. O sea, esto no está todavía escrito en piedra. Pero una cosa muy interesante, por ejemplo, un ejemplo de esto es como, por ejemplo, todos los fabricantes de teléfonos móviles no tomaron prácticamente ninguna precaución con el tema de contaminación radioeléctrica, pero cuando empezaron a salir las publicaciones sobre esto, todos pusieron por defecto un modo de bajas emisiones en luz azul, una especie de filtro, un filtro, digamos, tecnológico, precisamente porque tenían miedo de que por la parte de contaminación lumínica y no por la parte de contaminación radioeléctrica pudiesen tener luego en el futuro demandas, ¿no? En el sentido de que ahora le dejan al usuario que el usuario sea el que apague el teléfono, el que decida cómo de naranjita sea la pantalla, ¿vale? Y bueno, eso ya te dice algo, ¿no? Ya te dice que al menos las tecnológicas se toman mucho más en serio el tema de contaminación lumínica que el tema de contaminación radioeléctrica, porque básicamente es donde hay base fisiológica y base física. Claro, se lo toman en serio especialmente porque les podría tocar el bolsillo. Entonces, ¿en qué nos toca, en qué nos impacta el bolsillo esta contaminación lumínica a los ciudadanos de a pie? Bueno, pues evidentemente es un despilfarro económico enorme. Hay que pensar, por ejemplo, que un país como Alemania tiene del orden de unos 43 megavatios hora al año y España tiene 116, más del doble. También esto afecta mucho lo que es la demografía, ¿no? Por ejemplo, pues España es un país un poco peculiar en cuanto, como país, tenemos una densidad de población muy alta por kilómetro cuadrado construido. O sea, vivimos muy apretados, muy apretados. Pero como país entero, tenemos una densidad de población muy baja, ¿no? De hecho, esto luego nos contará un poco Pedro. Entonces, eso nos ayuda mucho como astrónomos, ¿no? En el sentido de que tenemos áreas con mucha contaminación lumínica, muchísima, Madrid, Barcelona, lo que es la costa, pero luego tenemos otras áreas que, aunque por habitante tengan muchísima luz, al final, como vive muy poca gente, por muy mal que se haga, seguimos teniendo unos cielos fantásticos. Genial, muchas gracias por este resumen, Alejandro. Me gustaría aprovechar, ya que tenemos a Pedro también aquí, si nos podía contar un poquito su visión de qué impacto está teniendo evidentemente que esta creciente contaminación lumínica para la investigación astronómica. Bueno, pues un montón. Bueno, hay varios aspectos que tratar en este tema, ¿no? Porque desde el hecho de que cada vez son más escasos los lugares desde los cuales se puede
observar un cielo verdaderamente oscuro y por lo tanto un cielo de calidad que llamamos nosotros astronómica, hasta las constelaciones de megasatélites que están contaminando las imágenes que toman los astrofísicos profesionales desde los observatorios. Son diferentes aspectos. Pero yo quería volver a tomar el tema este de, bueno, para empezar, un placer escuchar a Alejandro hablar sobre todos estos temas de los que él sabe tanto. Ciertamente el astrónomo es la especie nocturna humana por naturaleza, ¿no? Más nocturna que hay, ¿no? Y al hilo de lo que mencionaba de la variedad de densidades de población que tenemos en particular en nuestro país, esto es un problema, porque sabemos los problemas que tiene el hecho de que existan grandes áreas del país con una densidad de población tan baja, la que llamamos la España despoblada, pero es un lujo y es una oportunidad, porque gracias a eso tenemos los cielos más oscuros probablemente de toda Europa, por lo menos los cielos despejados más oscuros de toda Europa, porque es verdad que a lo mejor en Finlandia también tienen cielos oscuros, pero siempre está nublado, por lo tanto no vale. Pero si queremos disfrutarlos, pues España es el lugar ideal. Entonces es un poco paradójico, ¿no? Es una desventaja tener zonas de España despobladas, pero es una grandísima ventaja que este hecho nos permite disfrutar del cielo como en ninguna otra parte de Europa. Y de hecho eso es una oportunidad de desarrollo en los lugares que están económicamente, digamos, sometidos a esta falta de posibilidades de desarrollos basados en otro tipo de actividades. Pero mira, ahora aquí nos está enseñando Alejandro cuál es la distribución de la intensidad del cielo nocturno en la emisión provocada por las infraestructuras y ciudades y luces públicas de toda España. Y podemos ver, obviamente, que tenemos que alejarnos claramente de las grandes concentraciones de población, de las grandes ciudades, para disfrutar de estos cielos oscuros, pero simultáneamente ahí vemos en este mismo mapa localizaciones que son súper oscuras y bueno, de hecho yo puedo decir que yo soy astrónomo gracias a los cielos oscuros. No sé si también os pasa a otros que también el hecho de haber tenido la oportunidad, como yo tuve en mi infancia, de disfrutar de esos largos veranos familiares en los que tenía la oportunidad de observar esos cielos oscuros, fueron los que me interrogaron y me hicieron dedicarme a la astrofísica, ¿no? Entonces es un hecho inspirador, ¿eh? El hecho de tener estos cielos oscuros compartidos con todo el planeta. Otro punto importante a destacar es que como patrimonio natural, el cielo oscuro es un patrimonio universal en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? O sea, todo el mundo tiene la iglesia de tu pueblo, las costumbres locales, el baile típico, etcétera, pero los cielos oscuros son los mismos cielos oscuros los que se observan para una determinada zona del planeta aquí o a miles de kilómetros de distancia. Entonces, bueno, yo recuerdo a los viejos del pueblecito este del que hablo, de la España despoblada, hablando del cielo, los que eran pastores de ovejas, conocían las estrellas como nadie y les ponían nombres, sabían cuándo, la hora que es prácticamente, porque aparecían a lo mejor las cabrillas por el horizonte cuando llegaba pues las horas de la noche de los veranos con las ovejas por ahí por el campo, y toda una sabiduría popular universal que se ha transmitido a lo largo de las generaciones y que ahora lamentablemente estamos a punto de perder por culpa de la contaminación lumínica. Bueno, pero estamos trabajando para resolverlo, ¿verdad? Estamos en ello, obviamente. Creo que Juli vas a decir algo, ¿verdad? Te he interrumpido.
Me iba a sumar a Pedro en decir que yo soy aragonesa y como veis ahora en el mapa quería usarlo para recalcar que mi tierra es muy oscura, a excepción de esa zonita de Zaragoza, ¿no? El resto está es muy propensa a generar astrónomos y sobre todo pues la parte del astrónomo aficionado, ¿no? La que surge tanto en ciudades como en sitios donde todavía se pueden ver las estrellas y que a día de hoy una posible solución o que ya se hace mucho, ¿no?, a esta España despoblada es el turismo astronómico, que recuerdo, yo soy mayor, tengo 40 años ahora, y cuando era cría pues no había muchos centros de astronomía amateur donde una familia pudiera ir a ver los cielos con un telescopio y un astrónomo pues te contara ahí las maravillas, ¿no?, del cielo. Y a mí me alegra mucho ver que ahora hay mucho más turismo astronómico. Creo que en ese sentido hemos crecido en 30 años más o menos, y que ahora pues hay muchísimos más centros en los cuales pues se puede disfrutar de esta España despoblada, y además de comer de lujo pues también se pueden ver las estrellas de noche, ¿no? Y eso es una cosa que ojalá pues no perdiéramos. Sí, eso es algo de lo que creo que es una de las pérdidas mayores que podemos tener. Yo recuerdo que en Sevilla, es decir, una ciudad que era la cuarta o la quinta de España en tamaño, yo vi la Vía Láctea desde el centro de Sevilla con 5 años. Yo soy un poco mayor que Julia. Julia dice que es mayor, yo entonces debería ser ya antidiluviano, ¿no? Pero tengo 71 años y con 5 años, es decir, en el año 59, desde el centro de Sevilla, tú podías ver la Vía Láctea. Esto era un hecho. La iluminación de las ciudades ha pegado un cambio que podríamos decir comenzó a finales de los 60 y ha hecho ya imposible, ahora mismo donde estamos, que pues chicos jóvenes, chicos de 5 o 6 años, puedan ver la Vía Láctea en ciudades de más de 30.000 habitantes, por decir un número, porque yo estoy convencido que con 10.000, con 5.000, te tienes ya que salir bastante fuera del pueblo para poder ver la Vía Láctea una noche de verano normal y corriente. E incluso en medio del campo ya estamos teniendo los diseminados, muchísima distribución, ¿no?, como se puede ver incluso en el mapa que estamos teniendo ahora mismo aquí enfrente de nuestra pantalla. El tema, como bien decía Pedro, es que no es una cuestión ya de los astrónomos, ni tan siquiera es una cuestión solamente de salud, es una cuestión cultural. El cielo ha formado completamente parte de cómo entiende el ser humano su relación con la naturaleza. El cielo es el lugar donde hemos puesto a los dioses en cualquier de las civilizaciones que hemos tenido. Aquí nosotros tenemos una serie de constelaciones que nos cuentan gran parte de las miles de historias que rodean a la mitología griega, y las tenemos puestas ahí, y eso era todo un honor, ¿no?, estar digamos, que tu historia se contara en el cielo. Pero los nombres de las estrellas nos vienen de los árabes y son nombres preciosos, nombres que también indican cómo ellos interpretaban ese cielo. Hoy en día, ¿dónde vamos a poner nuestras mitologías? Mira. Sí, una en cosa TikTok, que quería... En TikTok. Sí. Sí, exactamente. Mira, una cosa... Bueno, voy a describir un poco el mapa que he puesto. Es un mapa en muchos colorines, ¿vale?, en los que los colores así más oscuros y grises son las zonas más oscuras, ¿no?, las zonas más cercanas al cielo prístino. El cielo prístino, por desgracia, no lo tenemos ya en ningún sitio del planeta debido a los satélites que antes comentaba Pedro y, bueno, pues otros tipos de contaminación. Pero, bueno, podemos ver fácilmente pues, en colores chillones, rojo, blanco, amarillo, las zonas donde tienen más contaminación lumínica, donde destaca pues, lo que es la corona metropolitana de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Murcia, Valencia, Sevilla, y luego pues, algunos pocos núcleos, como puedan ser Valladolid, Burgos, Granada, donde bueno, también hay contaminación, pero no llega tan lejos, ¿no? Pero hay unas zonas pues, gris, negruzco, donde prácticamente podemos tener dentro de la propia península ibérica cielos, al menos en el cenit, no en los horizontes, pero en el cenit, prácticamente puros, como es pues, en la zona de Guadalajara, Teruel, Cuenca,
algunas zonas de los Pirineos, la zona de la Sagra, del norte de Granada con Albacete, la zona de Cabañeros, algunas zonas en el norte de León con Galicia. Entonces, seguimos teniendo unas zonas fantásticas para hacer astronomía amateur. Viene gente de todo el mundo a hacer fotografía a España, porque en esos sitios pues, no tienen muchas nubes, incluso si tienen buenos cielos, y pues aquí hay una infraestructura turística, una infraestructura en general muy buena. Lo que tenemos que conseguir, y esto está siendo un problema, ¿no? El que el turismo tradicional no se cargue el turismo ecológico, no estorbe al turismo de lo que es el turismo astronómico, ¿no? Y es un problema, ¿no? Porque muchas veces pues no hay esa conciencia y la gente no se da cuenta, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi pueblo, en Roble de Chabela, pues yo iba allí por las estrellas, pero ahora me han puesto... Es un pueblo que ha sido turístico toda la vida, más del 50% de las casas eran de veraneantes, y pues el haber puesto tanta iluminación pues hace pues que me dé menos ganas de ir. Vamos a ser claros. Efectivamente, sí, puedo intervenir. Es así. Está medido y reportado estadísticamente que las zonas que han preservado los cielos oscuros y en las que se ha conseguido la certificación Starlight, que otorga una fundación con base en las Islas Canarias, que yo creo que todos tendríamos que estar muy agradecidos a ella por su existencia y el aporte que hace de calificar incluso no solo territorios, sino alojamientos rurales, zonas amplias, con una especie de certificado de calidad que es una garantía de que las autoridades, los dueños del alojamiento rural, la administración competente, está poniendo todo lo que puede en el asador para proteger esos cielos oscuros. Y está medido estadísticamente que en aquellos sitios con esta certificación Starlight de cielos oscuros ha aumentado en los últimos años el número de pernoctaciones, se ha multiplicado a veces por 2, por 3 o por 5. Por lo tanto, como decía antes, una oportunidad de desarrollo económico sostenible basado en turistas, en turismo de calidad, porque el turista que está interesado en la observación de los cielos estrellados suele ser un turista respetuoso con la naturaleza, que valora todo tipo de aspectos del patrimonio natural, cultural, social de la zona, y es realmente el tipo de turismo que nos interesa, ¿no? El turismo de cerveza y balconing de otros lugares de la costa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a estas figuras de protección estamos, pues eso, protegiendo lo que nos queda, que todavía es mucho, y somos privilegiados en ese sentido aquí en España, y tenemos todos que aunar voluntades y unirnos para no dejarnos arrebatar ese patrimonio cultural, como decía Emilio, común de toda la humanidad, que lamentablemente en los países más desarrollados está desapareciendo hasta el punto de que, como decía José Antonio al principio del programa, hay una buena parte de la población mundial que ya no tiene acceso a los cielos estrellados y a veces incluso, bueno, sin ir más lejos, en el último apagón que tuvimos hace un mes o dos, había gente que aprovechando, bueno, que sin querer aprovecharon la ocasión para volver a redescubrir o a descubrir por primera vez los cielos estrellados, porque la luz llegó tan tarde que ya era de noche cerrada. Y claro, tener la oportunidad de estar en tu propia casa con ninguna luz en la calle ni en ninguna parte y poder observar los cielos estrellados, algunos hasta probablemente se preocuparon por ver qué era eso que veían en el cielo, ¿no? Y no es más que la Vía Láctea, ¿no? Que se había perdido durante tantos años. Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga, se podría decir, ¿no? Y en este caso fue un redescubrimiento para mucha gente de lo que tenían allí olvidado y no habían podido ver en muchos años, como decía Emilio, hace 50 años a lo mejor, pero ahora nada, ¿no? Sí,
lo que yo creo que todos los que estamos aquí reunidos en este meeting, vemos claro es que no es un capricho. Es decir, aparte ya del tema de la salud, no es una cuestión de que estamos una serie de astrónomos y queremos que nuestro cielo sea perfecto para que podamos hacer observaciones estupendas que nos den respuestas al universo. No, es una cuestión del nivel de derecho natural. Es decir, en el sentido de que a mí me gusta ir a una playa que tenga las aguas cristalinas, claras, unas buenas rocas y que no esté llena de plásticos ni de algas, digamos, que me ensucien o que hayan sido productos también del hecho de que hemos tirado anteriormente una serie de basuras a ese agua y allí se ha producido pues un nacimiento de polución viva, de polución de materia viva. Es una cuestión como el que le gusta ir a una montaña y ver que su bosque está bien cuidado, que no está lleno tampoco de plástico, de basuras y tal. Es el hecho de que vivimos en un mundo en el que nosotros tenemos la obligación de cuidarlo y de legarlo a nuestros descendientes, al menos con la misma calidad con lo que lo hemos recibido. Es decir, no podemos estar diciendo que nosotros tenemos que vivir bien a costa de dilapidar la fortuna que no es tuya. Y eso es lo que yo creo que nos está pasando. Hoy en día, eso nos está pasando y además nos está pasando en un tiempo muy corto. Es lo que quería decir con el hecho de que yo hubiera visto, ¿no?, la Vía Láctea con 5 años en el centro de Sevilla. A finales del siglo XX, España, por decirlo de alguna manera, pasó a ser un país rico dentro de Europa. Y la mayoría digo eso en relación, por ejemplo, con los años 50, 60, 70, en que la situación era distinta. Pero en los años 90, digamos, estábamos dentro de la Comunidad Europea, había un cierto dinero, ese dinero se repartió de una forma democrática, es decir, teníamos una serie de unos condicionamientos muy aceptables. ¿Cuál fue el problema? Que quizás no teníamos la formación para decirle, o que nuestros alcaldes ya supieran, que esto no era cuestión de echarle más fotones al asunto. O sea, que no había que poner la llena de luces, pues eso, a Covarrubias no le hace falta muchos más fotones que los que, digamos, pues resalten un poco esos bellos monumentos que tiene, ¿no? Entonces, ese aspecto de nuevo rico que yo creo que tuvimos durante un tiempo en España, hizo que muchísimas pequeñas ciudades preciosas de 50.000, 80.000, 100.000 habitantes, tuvieran ese punto de derroche de luz cuando no hacía falta para embellecerla. Sí, hablas del pasado, pero te voy a contar una anécdota muy reciente de algo que ha sucedido pues muy cerca del pueblo este que yo digo de la España despoblada, de donde es mi familia. Durante los últimos 400 años han vivido allí, y es con motivo de la inauguración reciente del nuevo parador de Molina de Aragón en Guadalajara, pues acudió el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la inauguración, y estas fueron sus declaraciones. Dice, y leo, estamos empeñados en que se convierta, porque desde el parador de Molina de Aragón hay que aclarar que desde todas las habitaciones se ve el castillo Alcazaba de Molina, que es es espectacular, ciertamente, es súper bonito. Y entonces, al respecto de estas vistas desde las habitaciones, decía, estamos empeñados en que se convierta el castillo en el monumento más impactantemente iluminado de España, y que la financiación que estamos planteando se va a culminar, creo que a lo más tardar en septiembre, para que si ya la gente se pensaba que lo habíamos iluminado, se dé cuenta de que todavía quedaban cosas por iluminar en el recinto amurallado, y que va a ser un auténtico espectáculo. O sea, quiere convertir a Molina de Aragón probablemente en el Vigo de Castilla-La Mancha, que también es otro caso patético. Y así no vamos a ninguna parte, desde luego. Así no vamos a preservar nuestros cielos. Y este castillo está en el medio de la reserva Starlight Cielos de Guadalajara, para la que él mismo propuso la certificación Starlight, que ahora tiene, y que a lo mejor perderemos si sigue insistiendo en este propósito, ¿no?
Sí, yo esto quiero comentar una cosa. Uno de los problemas más grandes que tenemos en España son dos. Uno, somos los astrónomos muchas veces los que luchamos por la protección del medio ambiente nocturno y no son los biólogos, no son la gente que se dedica a preservar lo que es el medio ambiente los que se dan cuenta de lo importante que es esto. Lo digo porque esto que está comentando Pedro es ilegal en España sin hacer un informe de impacto ambiental. El problema es que nos consta que casi no se hacen el 99% de los informes de impacto ambiental que se deberían de hacer, ¿no? Y se da la paradoja de que nuestros observatorios son los que protegen a la fauna. Por ejemplo, las pardelas de la isla de La Palma son las pardelas más protegidas de toda España, más que las que están en peligro de extinción en Formentera, y es gracias al observatorio. Y una cosa, un llamamiento que yo, y de hecho esta semana vamos a tener en el Instituto de Astrofísica de Andalucía una reunión con las infraestructuras singulares de investigación, es que nosotros como profesionales de la astronomía tenemos que pinchar a nuestros colegas de las zonas protegidas para que hagan su trabajo. No puede ser que las infraestructuras científicas sean las que protejan al medio ambiente. El medio ambiente debe protegerse, tiene un valor incluso superior a lo que hacemos nosotros. Evidentemente, una de las consecuencias no planificadas de la investigación en astrofísica es la protección y el estudio en contaminación lumínica. Eso, si queréis, luego os enseño alguna cosilla, pero eso no es lo que puede, eso no debe ser así. Lo lógico es que las zonas protegidas estén protegidas por su propio valor, y más cuando tienen un rango de ley de protección superior al que tenemos nosotros. Nosotros ahora mismo tenemos un decreto el que dice que sí, las zonas astronómicas tienen que ser protegidas, no está muy, salvo la isla de La Palma y la mitad de Tenerife, y ahora muy recientemente Carrera Alto y el Observatorio de Sierra Nevada. El resto de observatorios de la península no tienen ninguna protección. Por ejemplo, Jabalambre no tiene protección, los observatorios históricos en España no tienen protección, los observatorios universitarios no tienen protección, los observatorios que hay en Cataluña, todos los observatorios en general, salvo estos 3 que he mencionado, no tienen protección. Y, en cambio, lo que sí tiene protección vía informes de impacto ambiental son todas las zonas protegidas, pero no se ejecuta. Entonces no sirve de nada, ¿no? Y el otro problema que tenemos es, que es lo que contaba antes Emilio, ¿no? Que hemos sido los nuevos ricos y nos hemos puesto aquí a poner dinero, farolas, pues no hubiesen mañana. De hecho, se da la paradoja que Soria y Teruel fueron los sitios donde más subió la contaminación lumínica en la época de la crisis, del boom inmobiliario, aunque no hayan aumentado la contaminación lumínica mucho, básicamente porque vive muy poca gente. Pero es esto de intentar hacer de los pueblos como las capitales, ¿no? Tenemos que tener aquí luz para operar a corazón abierto en cualquier calle, en cualquier lugar. Y se da la paradoja de que, por ejemplo, la ciudad de Madrid bajó un 50% su nivel de iluminación, cuando en otros sitios lo que están haciendo es subir y subir porque quieren ser como las capitales, ¿no? Incluso hemos tenido debates en la Asociación de Protección del Cielo, CELFOS, que está en España, la principal organización, sobre si era legal o no apagar el alumbrado público. Y sobre todo esto es todo el tema de seguridad, de la percepción de seguridad. Y, por ejemplo, hay mucha manipulación sobre, por ejemplo, es que las mujeres necesitan sentirse más seguras, ¿no? Y yo tengo amigas que dicen, bueno, yo necesito que no esté a oscuras, pero no necesito este nivel de iluminación tan alto. Y, por ejemplo, en el apagón que comentaba Pedro, se vio cómo los delitos disminuyeron hasta un 70% en la ciudad de Madrid, un 30% en Andalucía, y de ese orden en toda la península. Entonces, realmente esa relación entre seguridad e iluminación es, cuando menos, discutible. De hecho, a veces... déjame que sí, iba claro. a hablar un poco al hilo de lo que dice Alejandro.
lo que sucede, bueno, hay una frase que me gusta mucho y es que no hay que iluminar más, sino que hay que iluminar mejor. Mejor. Y muchas veces cuando se ponen nuevas iluminaciones, especialmente en pequeños pueblos y tal, se pretende iluminar con luces LED súper blancas, que son las más perjudiciales para la biodiversidad y para los insectos, etcétera. Pero no se tiene en cuenta que en general cuando uno ilumina tanto, lo que sucede es que te deslumbra. Es decir, es menos seguro todavía porque no ves cuando tienes una luz emitiendo que no está bien protegida, que no está iluminando hacia el suelo, que es lo que realmente debe ser iluminado y no el cielo, pues lo que puede suceder es que te deslumbre y lo que podría en principio pensarse que es más seguro es menos seguro todavía, ¿no? Por no hablar de programas que hay, por ejemplo, en Francia. Hay un programa de mantener el cielo, o sea, las luces apagadas, las luminarias públicas, sobre todo en el medio rural, porque es que si no hay nadie andando por ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a tener las luces encendidas? Entonces, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana se apagan todas las luces del pueblo. Y si acaso lo que se hace es tener iluminación con detectores de presencia, ¿no? Que solamente se encienden las luces cuando hay alguien realmente que necesita la iluminación, ¿no? Eso yo lo echo mucho de menos aquí en España y creo que sería un paso adelante en defensa de los cielos oscuros importante. No sé, Julia, ¿tú qué ibas a...? No, bueno, es que yo te iba a contestar antes a un comentario que habías hecho, pero se nos ha ido de madre, pero sí que me gustaría volver porque creo que es interesante, ¿no? El tema del castillo de Molina de Aragón, ¿no? Yo estudié, mientras hacía físicas, estudié un poquito de historia del arte, porque me gusta muchísimo, y te das cuenta de que cuando estudias los edificios y estudias el cómo se han hecho contextualmente en la época en la que se hicieron, que por supuesto no había la luz que había ahora, se diseñaron de tal manera que tuvieran volumen, que tuvieran una geometría, que tuvieran el arquitecto que diseñaba estas edificaciones, estos monumentos, tenía en cuenta las sombras que se iban a proyectar durante la noche, durante el día. Había un estudio de una estética de luz muy estudiada detrás de cada edificio. Yo pongo de ejemplo siempre el Pilar de Zaragoza, pues por ser de allí, aunque el acento ya se me haya ido con tantos años, ¿no? Pero tan iluminado que está, artísticamente le estás quitando valor, porque le estás quitando todo el juego de luz y de sombras que un edificio de la altura y de la belleza que tiene, por ejemplo, la Basílica del Pilar, tendría si no le estuvieras proyectando una cantidad de focos de luz que parece el jet este de 67p. Cuando ves, estudias, bueno, cuando sales a observar cielos cerca de Zaragoza, ves la boina de Zaragoza y yo os aseguro que veis el chorraco del Pilar. Que perdonar por la palabra, pero es que no podría ser otra. Entonces estás viendo, pues desde Épila, que es mi familia, estás viendo el cielo y estás viendo la boina y el chorraco, ¿no? Y es un poco triste que bueno, que otra vez un poco lo que decía Alejandro, que seamos nosotros los astrónomos los que estemos enfatizando en ciertos temas que culturalmente pues nos afectan a todos y que si tuviéramos una edificación bien iluminada podríamos resaltarla muchísimo más en las ciudades y no hiperiluminarla quitándole pues todo el valor que tiene, ¿no? de preciosidad, digámoslo así. Julia, te voy a lanzar una bola curva. ¿Sabes qué tiene que ver el póster que tienes ahí de Rosetta con la contaminación lumínica? ¿No lo sabes, Pedro? Bueno, no sé por dónde puedes llegar a ir. No sé por dónde vas a salir. Estás un poco imprevisible, ¿no? Lo de las mujeres tampoco me lo esperaba, mira. Ya ves. Bueno, pues os voy a dar una cosa para poder presumir. Esta es la primera y casi única, bueno, hay otras dos imágenes que fueron tomadas por Rosetta, el instrumento Osiris, de toda la Tierra de noche. O sea, esta es una de las pocas imágenes que tenemos. Y además, este mosaico no es en color, pero hay uno en color, no me he dado tiempo a encontrarlo. Y esta foto pues es del año 2007.
Y bueno, es una cosa de las cuales como europeos nos podemos sentir orgullosos, que tenemos pues las primeras imágenes de toda la Tierra de noche. Evidentemente no estamos igual tan orgullosos de toda la luz que se ve, pero bueno, pues desde el punto de vista tecnológico, pues muchas veces los astrónomos somos la punta de lanza, ¿no? En el sentido de que antes nos preocupa lo que está arriba, ¿no? Pero desarrollamos tecnología que sirve para muchas más cosas. A veces nos tardamos tiempo en darnos cuenta de la utilidad de todo este tipo de imágenes, pero bueno, yo siempre pues estoy muy orgulloso de que fue una sonda europea la que sacase esta imagen que veis aquí. Para los que nos oyéis, se ve ahí pues España ahí en el borde, se ve Italia, se ve muy bien Arabia Saudí, Japón, la India, se ve todo bastante chulo, y la parte de abajo, sur, prácticamente a oscuras. Pues mira, como te voy a sacar una anécdota de esa imagen, que resulta que Rosetta también ha sido una de las pocas sondas que ha fotografiado en una sola imagen el planeta Marte en su otro flyby que hizo. La imagen que tenemos de Marte completamente sin un mosaicado es precisamente de Rosetta, o sea que sí que las calibraciones de Osiris han servido para muchas cosas. Y yo voy a lanzar voy a poner, ¿cómo se dice? Echar una lanza a favor de la observación espacial también. Para eso estamos aquí en la Agencia Espacial Europea, porque gracias a las imágenes del espacio, que entre otras las que ha mostrado Alejandro antes de la península ibérica, se puede ver perfectamente cómo en esta zona de la España vaciada de la que hablábamos antes, hay instalaciones, por ejemplo, centrales de estas subeléctricas de Iberdrola, que se ven desde el espacio. O sea, es lo que más brilla desde el espacio en toda una zona de 50 kilómetros a la redonda, son las dos subestaciones eléctricas de Iberdrola que están al lado del pueblito de Maranchón. Y para que veáis el error gravísimo que supone el tener estas subestaciones eléctricas tan iluminadas, son las principales contaminantes de toda la zona, más que las luminarias públicas de las poblaciones. ¿Por qué? Porque estas instalaciones, la gente que las ha diseñado y que ha diseñado su iluminación considera que son instalaciones vulnerables, y entonces tienen que estar iluminadas con una intensidad y con una cantidad de luces emitiendo innecesaria hacia el cielo, y sin tener en cuenta los efectos colaterales que eso está teniendo sobre la observación astronómica y sobre la preservación de los cielos oscuros de la zona. Estamos dentro de la zona esta de cielos de Guadalajara, intentando convencer a este tipo de instalaciones y de empresas. Ahí la tenemos, y fijaros que desde el espacio se ve perfectamente y tiene más intensidad de luz emitida hacia el cielo que la luz del pueblo completo de 500 habitantes que está cercano. Entonces, entre otras cosas a lo que nos dedicamos los que queremos tener los cielos más oscuros posibles en las zonas que ya de por sí son oscuras, es convencer a empresas como Iberdrola de que esto no es necesario, que se puede iluminar hacia abajo, se puede iluminar con luz ámbar en lugar de con luz blanca, y de ese modo es una estrategia win-win. Ellos quedan como adalides de la defensa de la sostenibilidad y también lo pueden utilizar en su favor, y por otra parte nosotros, interesados en la observación del cielo nocturno, ganar también porque tenemos menos contaminación lumínica. Eso, por supuesto, requiere tiempo, requiere dedicación, hablar con las empresas, convencerlos de que su política de iluminación no es la correcta. Y bueno, pues a ver si poquito a poco vamos ganando un poco o recuperando un poquito de los cielos oscuros de los que siempre hemos disfrutado, y no los perdemos irremediablemente.
Pedro, pero en este caso además creo que la solución es muy simple, ¿no? Es decir, no es un problema de gran dificultad y mucho menos para una empresa eléctrica que debe de conocer perfectamente cuáles son todos los tipos de luminarias que existen y todo lo demás, ¿no? Entre, digamos, el ranking de contaminantes lumínicos, ese dudoso honor en el que también están el top 10 y todo lo demás, están también los plásticos de Almería. Los plásticos de Almería como reflectantes de muchas de las luces y que también se observan porque ya cubren una gran superficie del suelo, ¿no? Entonces tiene como si tuvieras un albedo enorme en determinadas zonas de la superficie de la Tierra y están afectando pues a todo lo que le rodea, ¿no? Es decir, y esto es algo que ya también es un modo de cultivo que se está extendiendo y que está afectando a la Almería, pero por aquí por Granada ya se están poniendo también, en fin, que hay ya diferentes zonas del mundo donde este tipo de agricultura se está extendiendo y que puede ser también un problema de contaminación lumínico serio, ¿no? Sí, bueno, una cosa que, por ejemplo, quería comentar, cuando Emilio era presidente de la Sociedad Española de Astronomía, una cosa que tengo que darle las gracias y aprovecho que la tengo aquí para incidir en ello es hizo una apuesta muy importante por la ciencia ciudadana, ¿no? Y habló con nosotros, yo estaba todavía de estudiante en la Complutense y con Jaime Zamorano, y nos propuso pues hacer un proyecto de ciencia ciudadana para monitorizar lo que es la contaminación lumínica en aquella época desde el suelo, por un proyecto que sea muy bonito, que se llama Nix-Nox. Poco después nos metimos en otro embolado, que es una de las cosas que quería enseñaros hoy, es el proyecto de Cities at Night, que en vez de ver la luz desde el suelo, que es muy útil, pero es difícil porque tenemos la atmósfera que va cambiando mucho, hace falta mucha gente dándose vueltas por la península para monitorizarlo y es imprescindible, pero hay maneras un poco más óptimas, ¿no? Y aquí tengo un representante de nuestros voluntarios estrella, que son los astronautas de la Estación Espacial Internacional, no solamente de la ESA, también de JAXA, de NASA, de Roscosmos, de la Agencia Canadiense del Espacio, que aunque no es estrictamente su hobby, no es una cosa voluntaria 100%, pero sí que es verdad que a los astronautas les dan la oportunidad de elegir pues ciertas tareas, ¿no? O dedicarse un poco más a divulgación o dedicarse a otras cosas, hacer vídeos de TikTok, por ejemplo. Y una de las cosas que pueden hacer los astronautas desde la Estación Espacial Internacional es tomar fotos de la Tierra. Y algunos toman muchas fotos de la Tierra de noche. El problema que tenemos es que toman tantas fotos que es muy difícil catalogarlas. Y lo bonito, además, es que desde el punto de vista tecnológico, esas imágenes son mejores que las que toman los satélites que os he estado enseñando. Y ahí entramos nosotros, hace 10 años, el proyecto Cities at Night, en el que desarrollamos toda la parte científica para utilizar estas imágenes, pero no podíamos abordar el volumen, los 3 millones y pico de imágenes que tiene el archivo de imágenes de la Estación Espacial Internacional, que es como tener un satélite, que lo tenemos ahí, con todas las imágenes, pero sin utilizar, ¿no? Y entonces montamos el proyecto Cities at Night para intentar recuperar todo ese archivo de imágenes, y os voy a enseñar la aplicación con la cual puede cualquiera de nuestros voluntarios participar y ayudar a que estas imágenes, no sé si lo estáis viendo, aquí se ve una imagen a la izquierda en colores en este caso, Moscú, ¿vale? Y no la estamos viendo, Alejandro. No la estamos viendo. ¿No la has dado a compartir todavía? Un momento.
Esto es una primicia que nos estás dando, ¿no, Alejandro? Sí, de hecho, esta aplicación está en pruebas. O sea que podéis entrar, se llama lostatnight.org y está en pruebas, o sea que todavía esto que vais a ver, los datos todavía no van a ser útiles, porque son imágenes de prueba que estamos usando para ver cómo de intuitivo es para la gente el uso de la aplicación y demás. Pero bueno, en los próximos meses esperamos que tengamos ahí una campaña importante para que la gente nos ayude a convertir estas imágenes en auténticos cañones en contra de la contaminación lumínica, de manera que podamos mapearla y realmente pues denunciar cuando hay aumentos de contaminación en sitios que no sean justificados y demás. Y bueno, como comentaba, en la parte izquierda se puede ver una imagen en color, como podéis ver, cuando luego lo veáis, y bueno, pues con el ratón pues puedo girarla, por ejemplo, para orientarla un poco, como está la imagen de aquí de otro satélite. Este, por ejemplo, satélite es el Suomi NPP, es un satélite de NASA y la NOAA, la Agencia Espacial Americana, con el Servicio Meteorológico Americano, que curiosamente pusieron este satélite para detectar nubes en Alaska. Bueno, pues afortunadamente, con este satélite que quería ver nubes en Alaska, es prácticamente el único satélite dedicado, salvo otro que te os voy a comentar después, el primer satélite científicamente dedicado para observación de la Tierra nocturna. Y todas las imágenes, esta que veis prácticamente todos los días de fondo en algún programa de televisión o en el logo de la Agencia Espacial Española o en todos sitios, son de este satélite americano. Lo que pasa es que hay un poco de fake ahí, porque muchas veces lo vemos como en color, un color ahí amarillito, y eso es falso. Este satélite es pancromático, no tiene colores, no podemos determinar, por ejemplo, las tecnologías de iluminación que hay, ¿no? Pero las imágenes que toman los astronautas de la Estación Espacial Internacional hasta el año 2015 eran las de mayor resolución que existían de la Tierra de noche. Hasta el año 2021 eran las únicas que tenían, que eran gratuitas para, por ejemplo, para utilizar en datos, en investigaciones académicas, y siguen siendo las únicas que tenemos desde el año 2003 hasta la actualidad. Pero, por desgracia, como no están georreferenciadas, no están preparadas, pues aún no se utilizan todo lo que se podría, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contribuir? Bueno, pues cogemos, podemos usar estas capas e intentar identificar zonas en las que vemos en las dos imágenes. Por ejemplo, aquí hay una carretera que cruza este parque y nos vamos aquí al cruce, ponemos un puntito, otro puntito aquí, nos podemos ir al otro cruce, un punto aquí, otro punto aquí, y ahora, bueno, pues lo suyo sería intentar buscar otra localización más. Por ejemplo, aquí hay una carretera que hace un cruce un poco raro. Podemos intentar localizarlo, por ejemplo, probablemente sea aquí. No os preocupéis, yo soy muy bueno en esto. Normalmente la gente tarda un poquito más. Y pinchamos, damos a probar. Y se nos coloca la imagen, que si lo hemos hecho mal, pues seguramente nos podremos ver pues que, por ejemplo, en esta zona de aquí me he equivocado y no cae justo las carreteras en su sitio, pero en esta otra zona, que sí he hecho bien, pues está perfecta. Y pues podría seguir haciendo prueba y error, mejorando y contribuir a tener un mapa de la Tierra de noche. No sé si puedes repetir cómo se llama la aplicación donde hay que entrar para usarla. Sí, se llama Lost at Night. Y si ponéis lostatnight.org, podéis entrar y probarla. Ya os digo, está en pruebas ahora mismo. Pero la otra primicia que quería daros es que esto es lo que tenemos con las imágenes, digamos, de alta resolución, ¿no? Porque los astronautas, dependiendo del objetivo que le pongan a la cámara, pueden tener más o menos resolución. Pero muchas veces los astronautas, y esto no lo podemos hacer fácilmente con un satélite, pueden cambiar el objetivo y cambiar un teleobjetivo que da mucha resolución a un objetivo con menos resolución pero que nos da más campo.
Y, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial, no sé si lo estáis viendo. Estáis viendo, voy a cambiar de un momento de pantalla. Un segundo. Vale, ahí va. Bueno, pues esta es la imagen en blanco y negro de Europa que toma este satélite americano que os comentaba, pero utilizando los time-lapses que toman los astronautas de la Espacial Internacional, podemos crear estos mapas en color real. Esto es color real y además con más resolución, a pesar de que es con relativamente baja resolución, del que podemos hacer, por ejemplo, con estos satélites, ¿no? Y este es la premier, o sea, nadie ha visto esto fuera del grupo de investigación y aunque en unas semanas o meses ya veremos cuál será el momento adecuado, sacaremos una nota de prensa con esto. Y aquí podéis ver, por ejemplo, Madrid, con el centro, la Puerta del Sol, súper iluminada, Guadalajara azulita, la muralla de Ávila aquí iluminada. Y esto, pues, hasta hace muy poco era imposible. Además, esto lo importante es que es del año 2017. Esta no es una imagen de ahora, es una imagen de 2017. Lo digo porque hay otro satélite, que os voy a enseñar otro mapa, un segundo, que es el que, bueno, os he enseñado ya un pelín antes. Si bien para nuestros oyentes, les cuento que Alejandro está compartiendo imágenes de mapas visualizando el territorio europeo y el territorio español por la noche. Imágenes de mapas en las que se superponen las imágenes tomadas por satélites, donde podemos ver esa iluminación nocturna en las ciudades, en los centros donde se concentra la población. Sí. Ahora os enseño otro mapa que tiene más resolución que este último que os he enseñado. Este es un satélite chino. Wow. ¿Sí? ¿Lo estáis viendo o no? Sí, es maravilloso. Es impresionante, ¿eh? Sí. Este es un satélite chino que, bueno, ha sido mucho más fácil. Para que os hagáis una idea, llevamos 10 años intentando hacer el otro proyecto. En 2 meses teníamos el mapa de toda la península ibérica. O sea, que la diferencia entre tener 10 ingenieros trabajando y un satélite que hace lo que tú quieres o necesitar a voluntarios de todo el mundo y estar 2 personas trabajando, ¿no? Hay una gran diferencia. Pero tecnológicamente nosotros podemos hacer esto. De hecho, estuvimos en un proyecto de la Agencia Espacial Europea precisamente para hacer un concepto de satélite europeo para ver la Tierra de noche, porque la tecnología la tenemos desde Rosetta. Pero bueno, también hemos estado trabajando y el expertise que hemos ganado en estos años pues hizo, por ejemplo, que esta agencia china es un centro para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, confiara en nosotros y nos diese un montón de imágenes para poder hacer y comparar los datos que tenemos de la estación espacial con los datos de su satélite. Y, por ejemplo, tenemos aquí 40 metros de resolución, que no está mal, está bastante bien, sobre todo porque tenemos toda la Unión Europea ahora mismo. Pero hay que pensar que con las imágenes de la Estación Espacial Internacional podemos llegar hasta 5 metros. 5 metros, o sea que realmente podemos ser incluso mejores que este otro satélite chino. Pero, bueno, lo bonito de la ciencia es que colaboramos entre agencias, incluso, por ejemplo, pues muchos astronautas rusos, a pesar de la dinámica un poco no positiva que tenemos últimamente con ese país, pues muchas veces colaboran tomando imágenes pues, de Madrid, de muchos sitios, y al final es para el bien de toda la humanidad. ¿Para qué? Impresionante. ¿Para qué se utilizan estas imágenes, Alejandro, de cara a la investigación? ¿Qué utilidad tienen? Bueno, pues esto es un poco, como he dicho al principio, esto de la teledetección nocturna es como la contaminación lumínica, sirve para todo. Sirve, por ejemplo, para monitorar desastres. Por ejemplo, un trabajo que hemos estado haciendo es viendo el apagón de la Dana para monitorizar el apagón que tuvimos hace unas semanas. 2 apagones de una naturaleza muy, muy, muy diferente. Por ejemplo, también cuando hubo el desastre de La Palma, estuvimos monitorizando, por ejemplo, cómo iba el volcán. En ese caso, como era en casa, había drones que daban unos datos muchísimo mejores que los nuestros, pero, por ejemplo, no siempre los volcanes están tan accesibles.
También, por ejemplo, para todo lo que es la economía, en general sabemos que si no tienes dinero para comer, no tienes dinero para poner farolas, ¿no? Entonces, se utiliza muchas veces, digamos, como proxy de cómo va la economía, ¿no? También se utiliza, pues, para, por ejemplo, otro tipo de desgracias, como son guerras y tal, para ver cómo está avanzando y cómo están las infraestructuras, para la pesca ilegal. Y bueno, yo particularmente una de las cosas que utilizo es para estudios epidemiológicos de cáncer o de estas cosas, precisamente para ver si existe una correlación entre un mayor riesgo de padecer un cáncer u otro. Y luego el evidente es el control de la contaminación lumínica, ¿no? Sí, porque es, digamos, el más inmediato. Los diferentes colores que se ven desde el espacio te está indicando también el tipo de luz que se está utilizando. A veces hay proyectos de cambios de iluminación pública por barrios o totalmente en una localidad y puedes observar con las imágenes, comparando en el tiempo, los diferentes temperatura de color, que es el término más tecnológico científico que uno debe utilizar, de los LEDs que se han colocado, que ahora mayoritariamente siempre se ponen LEDs, y poder ver si ha habido una progresión en el tiempo a mejor, a peor, si alguien ha puesto las luces prometidas en el castillo de Molina o no, y cuándo ha sido, para poder denunciarlo y poder comparar y denunciar el efecto negativo o positivo que un cambio de iluminación puede tener en una zona determinada, ¿no? Sí, por ejemplo, además Emilio es un gran defensor. Nosotros somos astrofísicos, pero la astrofísica muchas veces tienen que pasar muchos años hasta que afecta al día a día de la gente, ¿no? Lo que es la teledetección nocturna es una muestra de cómo yo empecé mi tesis en evolución de galaxias y pues por retrasos en un instrumento, en GTC, tuve que cambiar a algo que era mi hobby, y todas esas técnicas que yo aprendía para estudiar las galaxias hace miles de millones de años, la fotometría sintética, todas estas cosas, tienen una aplicación inmediata a lo que es la teledetección nocturna. Y, por ejemplo, muy pronto detectamos un error en las estadísticas nacionales de gasto en alumbrado público de un 83%. O sea, gracias a que un astrofísico loco estaba mirando para abajo en vez de para arriba, ¿vale?, pudimos detectar este error en las estadísticas oficiales y pues eso beneficia evidentemente a toda la gestión pública. Y bueno, pues una de las ventajas que tiene en general todo lo que es la teledetección nocturna es esa, es el poder ser independiente de lo que te digan en el suelo. Tú estás arriba, tú no sabes qué está pasando abajo. Igual que las estrellas no se quejan de si las hemos medido mejor, las hemos medido peor. Cuando aplicamos esas técnicas que hemos desarrollado para astronomía de manera muy aséptica y muy apolítica, cuando miramos para abajo, pues descubrimos cosas, por ejemplo, pues un fraude de LEDs en Valencia, ¿no? Y descubrimos pues parte de una trama de corrupción en la provincia de Valencia, gracias a las imágenes que tomaban los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Esa historia es casi novelesca, ¿eh? La capacidad de encontrar un fraude dentro de, digamos, de una administración pública, observando la Tierra desde los satélites, desde el espacio, ¿no? Es curioso, interesantísimo. La verdad, yo también querría un poco recordar a los que fuisteis pioneros en todo esto, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues me unía mucha amistad y mucho respeto profesional por Zamorano y todo el equipo que empezó, pues francamente haciendo los primeros incluso, o por lo menos reformando los primeros fotómetros que se utilizaban para medir desde la superficie terrestre hacia arriba la calidad del cielo, en cuestión, digamos, la negritud del cielo, ¿no? En ese sentido. O sea, ha habido mucho movimiento y hoy en día ya las cosas están más estructuradas, hay mucho más intercambio de
de información. Y bueno, lo que tú nos has presentado aquí, los que hayan tenido la oportunidad de verlo a través de la pantalla, pues veréis que es una herramienta preciosa, ¿no? Aparte de que sea útil, es una manera maravillosa de ver cómo está funcionando casi día a día, o por lo menos de año a año, casi, la iluminación en la Tierra, ¿no? Cómo se van desarrollando zonas, cómo otras zonas se van... me ha resultado muy sorprendente en la primera que pusiste, que era todo, cuando estábamos hablando de Rosetta, había una parte enorme, oscura. Eso correspondía principalmente al Atlántico y África. Sí, África y, bueno, no era el Atlántico, era el Índico, pero sí, África es mucho, mucho más oscuro. En general se le llama el continente oscuro, la África negra, no solamente por... el color de sus habitantes. Por el color de sus habitantes, o incluso por la selva y demás, sino porque la cantidad de... la falta, digamos, en ese caso de luz, por un lado es buena para preservar los ecosistemas, ¿vale?, de la zona, pero por otro lado marca pues el retraso económico que hay en muchos sitios. Y, por ejemplo, una de las aplicaciones que tienen estas imágenes es ver la estabilidad de la red eléctrica. Por ejemplo, lo que es Sudáfrica o Kenia, unos sitios de así, se ve que hay una estabilidad de la red eléctrica muy, muy, muy mala, y se traza, entre otras cosas, usando imágenes nocturnas. Fantástico. Ahora que hablas de África y hablamos también de luz, ¿no? Antes lo hemos pasado una pincelada muy rápida, pero la correlación entre tasas de criminalidad y luz cero sí que existe como tal. Hacías la broma poco acertada, creo yo, que con las mujeres, pero con el tema de luz necesitamos una luz mínima, ¿no? ¿Ahí tenéis algún tipo de estudio en el de decir, porque sería, por lo menos para mí, sería muy interesante saber cuál es un mínimo en el cual se asegura la seguridad en una ciudad, y todo eso que nos sobra por encima, ¿no? Que tenemos mucho más que nos sobra. Sí, mira, esto básicamente se sabe que cuando no hay nada de luz, cuando estamos haciendo oscuridad, o incluso no oscuridad, pero digamos una falta de uniformidad extrema. Por ejemplo, en zonas de África lo típico es tener una bombilla suelta al aire, sin ningún apantallamiento ni nada. Y igual a 500 metros otra, ¿vale? Entonces ahí realmente lo que pasa es que te ves totalmente deslumbrado, ¿vale?, por la otra luz, y es que no ves nada alrededor. Por contra, tenemos, por ejemplo, lo que pasó en Inglaterra, en Londres. Y el comentario de las mujeres lo decía por eso. En general, el movimiento feminista en Inglaterra está un poco cansadas ya de que cada vez que pasa algo les pongan más luces. En cambio, otras cosas que se sabe que son más importantes para la seguridad de las mujeres son sistemáticamente ignoradas. Esto, yo no soy experto, esto la persona que debería de hablar, y deberíais de invitarla un día, es Ana Almencija, que es criminóloga y experta en este tema. Pero en este caso, por ejemplo, en Londres se quejaron mucho de eso, de que les ponían, cada vez que pasaba algo, pues les ponían más luces, pero, por ejemplo, no se preocupaban de que hubiese mujeres policía, no se preocupaban de, por ejemplo, que no hubiese recovecos, no se preocupaban, por ejemplo, sabemos que en general los parques son intrínsecamente inseguros, no da igual que haya iluminación o no haya iluminación. Y, por ejemplo, en España, el 22% de las violaciones se producen en parques y un 19% se producen en calles, cuando la cantidad de gente que hay en las calles es, pues, infinitamente mayor que la que hay en los parques, ¿no? Entonces, realmente, este tema de seguridad, en general, lo que vemos es que la gente que trabaja en seguridad profesionalmente en países desarrollados, no en países en vías de desarrollo, consideran que la iluminación no tiene prácticamente ningún efecto, porque en general los sitios que deberían estar iluminados normalmente están iluminados. Hay excepciones, pero es diferente en las zonas en los sitios en vías de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una estudiante haciendo un trabajo sobre contaminación lumínica, estaba haciendo unas encuestas sobre contaminación lumínica de día,
no estaba de noche. Y se le acercó un señor preguntándole qué estaba haciendo. Por 2 veces. Pues evidentemente a esta estudiante pues ya no ha vuelto a hacer estas encuestas en la calle. Y esto, pues eso, el problema de la inseguridad de las mujeres muchas veces trasciende mucho más de lo que es la iluminación, pero en general sabemos que una iluminación de unos 3 lux sería suficiente para poder andar, para poder tener seguridad, para poder detectar a cualquier posible agresor. En cambio, el nivel de iluminación típico que tenemos en España es en torno a unos 15-20. Entonces, realmente, el problema... 5 veces más. Exactamente. Entonces, el problema no es que las mujeres, y todos, o sea, no solamente las mujeres, pero todos necesitamos luz para sentirnos seguros, sino que el problema que tenemos es que, por ejemplo, se están gastando unos 1.700 millones de euros en alumbrado público todos los años, y ese es más o menos del mismo orden de magnitud que nos gastamos en fuerzas de seguridad del Estado de noche. Que gastarnos más dinero en fuerzas de seguridad del Estado no va a cambiar la seguridad. Igual necesitamos más dinero en educación, necesitamos más dinero en planificación de seguridad. Pero el problema es un poco la demagogia, ¿no? Como sabemos que la gente se siente más segura con más luz, vamos a poner más luz, aunque realmente no sirva para nada. En los niveles que estamos ahora mismo, ¿no? No hay que decir que no sirva para nada, sí que sirve, pero en los sitios donde tienes un mínimo. Como decías, hasta los 3 lúmenes. Yo lo que sí que, mira, lo de las mujeres, soy una persona muy afectada por ello, porque he sufrido violencias a lo largo de toda mi vida y como científica muchas, y nunca lo habría correlacionado con la contaminación lumínica. Yo estaba más centrada a que sí que he oído en muchos debates el hecho de que los negocios, los escaparates, las tiendas, los sitios donde, por ejemplo, son más caros alquilar un local, son sitios iluminados, porque se tiene esa creencia de que los sitios iluminados no van a sufrir violencias en el sentido de que le rompan el escaparate, se lleven el dinero, robos, hurtos, incluso viviendas. Y esto, por ejemplo, yo vivo en Galapagar, en un pueblo cerca de Madrid. Aquí está muy, muy establecido esto de poner muchas luces, y cuando falta luz en un barrio, la gente se pone sus farolas en los chalés para tener más luz todavía, ¿no? Es algo que nunca llegó a entender. El cómo no solamente que claro, esto no es ya solamente el gobierno, tú estás acostumbrado al gobierno, ¿no? Pero la gente en general, la sensación de protección viene con la alarma de Securitas Direct, ¿no? El perro y las 50 farolas alrededor. Eso parece que tienes que tener ese pack de 3. Y lo triste es que cuando tú ves la investigación que hay, muchas veces la correlación es inversa, o sea, en el sentido de que muchas veces en los sitios donde hay más luz es más fácil robar. Por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos de robo de coches y se ve que donde había más iluminación, los ladrones usaban la iluminación de alrededor para hacer el robo. Básicamente porque si tú tienes que robar a un coche que está a oscuras, tienes que usar una linterna, tal, y entonces te ve mucho. En cambio, en un sitio donde hay mucho alumbrado, pues no necesitas, ya simplemente con la luz de alrededor lo puedes hacer sin problema, ¿no? Lo que sabemos es que en general, ya os digo, a quien tenemos que invitar es a Ana Almencija, que es la experta, es que es la gente la que da la seguridad, ¿no? Y es verdad que donde no hay luz no va gente, entonces necesitamos luz para que la gente se sienta segura y salga a la calle y esté en la calle y vea en los ojos, ¿no? Pero la luz por sí sola no hace nada. Y realmente el problema está en coger dinero que tendría que ir a seguridad y ponerlo en luz por defecto, ¿no? Cuando lo que tienes que hacer es hacer un estudio, planteártelo, ver realmente cómo hacerlo, ¿no? Y el problema está ahí, es en la demagogia. Nosotros, por ejemplo, y aquí hago un llamamiento, hemos intentado contactar con criminólogos para que utilicen estas imágenes, para que hagan estudios un poco mejores, porque muchas veces cuando ves la calidad de los estudios te dan ganas de echarte a llorar, y cuando es una cosa tan importante, ¿no? Estamos hablando de la seguridad de nuestras mujeres, de nosotros, de nuestros niños, y ves la calidad tan baja de la investigación que hay en estos temas y uno se le hace plantear, ¿no? Realmente
cómo se gestionan algunos de estos recursos, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, nosotros tuvimos un estudio en Inglaterra, en Estados Unidos, en Nueva York, en el que nosotros lo usábamos en las clases de estadística como cómo no hacer un estudio, porque la correlación desaparecía en cuanto quitabas 3 puntos, y esos 3 puntos eran aislados, no estaban hechos nada sistemático ni nada, y había que iluminar, había que poner 10 farolas extra. O sea, había que prácticamente iluminar la zona como una escena del crimen para que redujese, según los autores, esa criminalidad. Entonces, realmente, esto es un tema que tenemos que ser un poco más proactivos en el sentido de como gente o como ciudadanos que tenemos una formación académica, exigir una calidad en la gestión pública. No solamente póngame usted farolas o póngame videocámaras, no. Yo quiero ver realmente cómo se gastan mis impuestos, ¿no? Y como empleado público, y no todos aquí lo somos, hay mucha crítica, ¿no? Si es que nos quitan los impuestos, si nos están robando, si nos están tal. No, realmente los impuestos sirven para pagar todos los servicios públicos, desde las carreteras, las farolas, a nosotros. Pero lo que falta, desde mi punto de vista, es menos demagogia, menos show mediático y más pedir cuentas de cómo se están haciendo las cosas bien, ¿no? Una evaluación crítica del alumbrado público en este caso, pero también de otras cosas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos acercándonos ya al final del programa y deberíamos de plantearnos algunas de las cuestiones serias, ¿no? Al respecto de... O sea, todas son serias, pero creo que hay preguntas que son evidentes. Por ejemplo, y me gustaría dirigirla a Emilio, a Pedro, a Julia, a Alejandro también, pero Alejandro ha tenido más tiempo para expresarse. Quizás ellos pues están ahí esperando también para poder dar su opinión al respecto. Pero creo que estaremos de acuerdo en que tanto los impactos que genera este problema como las soluciones son evidentes, ¿no? Estamos viéndolo, está claro, no hay que iluminar mejor, hay que reducir la cantidad de luz porque no es necesario tanto, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, para vosotros que tenéis esta experiencia en investigación, en observatorios, ¿qué es lo que se interpone? ¿Cuáles son las razones políticas, sociales, económicas para no implementar las medidas necesarias en este caso? Así que Yo creo que es desconocimiento del problema, porque no es complejo, no es fácil de comunicarlo y frente a la idea sencilla de, como decía Alejandro ahora, de pensar que cuanto más mejor, cambiar el paradigma de que no hay que iluminar más, sino que hay que iluminar mejor y que hay formas de iluminar que son objetivamente mejores que otras, eso exige una labor de educación, de divulgación, de diseminación del conocimiento que no es tan sencillo de hacer siendo una comunidad como somos nosotros, pues modesta en cuanto a número de combatientes frente a la contaminación lumínica. Y yo creo que tiene que ser un trabajo de poco a poco, ir difundiendo las ideas y demostrar con argumentos objetivos que es beneficioso para toda la sociedad el adoptar este cambio de actitud frente a la política por defecto de que vamos a eliminar cuanto más se pueda para que todo el mundo erróneamente se sienta más seguro, y cambiar estas ideas preconcebidas no es fácil. Yo creo que... Pero tú sí lo has conseguido, Pedro. Tú tienes, incluso te puedes poner la medalla que has conseguido una zona Starlight enorme, ¿no? Sí, pero nos ha costado, ¿eh? Bueno, nos ha costado un poco menos de lo que pensábamos, porque yo al principio de conseguir, bueno, de empezar a hablar, entablar conversaciones con la administración, al menos de Castilla-La Mancha, al respecto, yo pensé, digo, ya verás, esto va a ser, vamos a enfrentarnos con una pared. Pero para mi sorpresa, agradablemente, vi que al menos en el entorno con el que nosotros tuvimos que negociar, digamos, pues ya estaban previamente convencidos, ya habían experimentado
pues ¿qué? La economía, ¿no? O sea, que si conservas los cielos oscuros, tienes desarrollo económico y lo habían visto simplemente por los datos y los datos hablan por sí solos y es que las zonas en las que se tenía acceso a estos cielos oscuros eran justamente las zonas donde más desarrollo de turismo de calidad habían experimentado en los últimos años. Entonces, cuando planteamos la certificación de casi toda la provincia de Guadalajara como territorio reserva Starlight, pues yo vi una respuesta muy positiva y desde luego fue mucho más fácil de lo que yo pensaba. Pero no es siempre el caso así. No es el caso así porque ya hemos visto las declaraciones de Paje al inaugurar el parador. O sea, no todo el mundo está alineado con estas ideas y hace falta una tarea de sensibilidad, de civilización social y de educación para impregnar de estas ideas a todos los ámbitos, las empresas, Iberdrola, lo que hemos hablado, y poco a poco pues tenerlos a nuestro lado, que es lo que queremos, y convencerles de que es bueno para todos, es bueno para los astrónomos, es bueno para el turismo de naturaleza, es bueno para la conservación del medio ambiente, de la biodiversidad, es bueno para fomentar el desarrollo a los niveles que es posible de una economía sostenible en la España despoblada que no devenga en acabar con ese patrimonio natural, cultural de siglos que no podemos perder para las generaciones futuras. Y yo creo que, bueno, poco a poco, vamos a ver. Bueno, pero la chispa ya ha aprendido, así que esto es cuestión de tiempo y como bien dice Pedro, que lo dice porque lo sabe, no porque lo crea, sino porque lo sabe, es una cuestión de sensibilizar y esto requiere tiempo. No sé si estás de acuerdo, Emilio, con estas palabras o quieres aportar alguna otra visión. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, ¿no? Es decir, hay poco más que añadir. Está claro que es un problema, como se diría, como diríamos, un científico multifactorial, es decir, no son cosas simples de abordar en todos los sentidos, ¿no? En este aspecto creo que, por ejemplo, como bien decía Pedro anteriormente, la marca Starlight está ayudando mucho. Es decir, eso es algo que, digamos, se puede poner en un papel, te pueden dar un diploma y es algo que eso los políticos sí lo entienden bien y saben que tienen ahí algo que también ellos pueden poner en su haber a la hora, digamos, de dar cuentas de su política. Esas cosas son bastante interesantes y sobre todo también porque nosotros, y esto también debo decirlo, hemos cometido algunas veces errores, ¿no? Es decir, ten en cuenta que aquí hay problemas económicos. Cuando tú quieres decir, voy a cambiar la iluminación de una ciudad de tantos habitantes por ejemplo, a unos LEDs mucho más rojos, o sea, mucho más agradables y menos dañinos esto no sale gratis, aunque tú después hagas una cuenta en la cual efectivamente, bueno, pues puedes tener una serie de ventajas a larga duración. Es decir, creo que es una labor de que cada vez tengamos más claras las medidas como las que está haciendo Alejandro y las que se pueden llevar a cabo con esta ciencia ciudadana, tener unas bases de datos que nos permitan además contrastar esta iluminación con lo que sería, por ejemplo, un mapa del cáncer, un mapa de la economía de un turismo sostenible y de alta calidad, es decir, establecer correlaciones que nos permitan ya, digamos, desde un nivel mucho más general, establecer, por ejemplo, una política nacional o una política europea. Pero creo que lo que debemos de ser es pacientes, trabajar muy seriamente en todo esto y intentar que nos escuchen. No sé si Julia está de acuerdo con Emilio. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Ahora pondré mis pegas a esto también. Adelante, Julia. Disculpa. Bueno, yo creo que en la unidad está la fuerza. Creo que tenemos que pues, ser bastante pesados, como lo somos de habitual en general los científicos, ¿no? Y pues acudir a las instituciones desde el ecosistema, los biólogos
la gente que trabaja con investigación en animales en peligro de extinción y nosotros mismos, y personas pues que están en otros departamentos, ¿no? De pues, prevención de violencias en general y demás. Y todo, me uno a todo lo que decís prácticamente, ¿no? O sea, realmente sí que creo que hay que ser pesado. Al final, pues yo vivo en un pueblo de 20.000 habitantes que decíais, alguien, ¿no? Que era un límite, y ahí tenemos muchos problemas de luz, o sea, hay muchísima luz. Porque además tú eres aficionada, astrónoma aficionada también, ¿no? Yo soy astrónoma aficionada, tengo mi telescopio, observo meteoros y me cuesta mucho porque además tengo 2 niños pequeños en casa, entonces no me puedo ir a 2 horas en coche. Bueno, tengo que observar desde casa, entonces me fastidia mucho. Pero bueno, a mí me fastidia menos, que no las hemos mencionado y me gustaría acabar con esto, a las luciérnagas, que no han salido en todo el programa, y me gustaría pues dedicarles un poquito, de alguna manera simbólica, al programa a ellas, porque las pobrecitas no han hecho nada, son unas seres esenciales en el desarrollo de la nocturnidad, nuestras pequeñas estrellas móviles y biológicas, y se están extinguiendo por todos estos cambios. Entonces, bueno, me parece que se lo merecen. Totalmente de acuerdo. También compartimos esa fascinación por las luciérnagas. Y bueno, me gustaría comentar, no sé si conocíais un poco la labor que hacíamos María y yo, pero en 2010 ya propusimos a uno de los pueblecitos en los que trabajamos en la Sierra de las Nieves, en Málaga, hacernos reserva Starlight. Creo que no había ninguna todavía en la península. Cuando lo propusimos, incluso trajimos a una empresa para hacer la auditoría, ese control del cielo, hacer esas medidas necesarias para el cielo, pero nos costó muchísimo que se entendiese cuál podía ser el beneficio económico, ¿no? Aún así, esto se descartó, dijimos no pasa nada, no es necesario tener una reserva Starlight para sacar adelante proyectos de turismo astronómico. Y así lo hicimos y sacamos adelante. Al año siguiente empezamos un proyecto con un observatorio en plena Sierra de las Nieves abierto al público, un observatorio público para divulgación, para que la gente pudiera poner el ojo directamente en el telescopio. Y hasta el año pasado justamente hemos estado con una demanda interesante, con unas sinergias, como decía, económicamente. Es muy interesante para todas las zonas rurales, no necesariamente la España despoblada. Cualquier zona rural que quiere diversificar su economía es súper interesante, porque ese desplazamiento al atardecer para ir a llegar a la noche a una zona a observar va a requerir generalmente de que dispongan de servicios de restauración. Van a ir a cenar a los restaurantes y muy probablemente se van a alojar también. Y además tienen un nivel adquisitivo medio, con lo cual probablemente van a estar 1 o 2 días en esa zona visitando los monumentos, lo que haya, y es un turismo súper interesante. Pues desgraciadamente el año pasado tuvimos que tomar medidas drásticas y cerrar el observatorio debido al incremento incontrolable de la contaminación lumínica en un pueblo de poco más de 3.000 habitantes. Y después de casi 13 años intentando trabajar con las administraciones, con los distintos equipos de gobierno, nos hemos rendido, María y yo, totalmente ante la imposibilidad pero probablemente porque no hemos sido las mejores personas, los mejores interlocutores para estos temas. Nos hemos ofrecido para asesorar en el cambio de iluminación cuando llegó ese momento de transición en el que aparecieron los LEDs y todos los pueblos estaban instalando LEDs, cuáles eran los mejores para no contaminar el cielo. Nos hemos ofrecido gratuitamente para todo, pero es un problema que de verdad tenemos que hacer ver, porque hasta que no haya una demanda general, no haya un público general que esté demandando esto es un problema y hay que resolverlo, hay otros muchos problemas que se colocan antes en la lista, desde que puedan ser las fiestas locales hasta la seguridad, como decíamos. Teníamos 3 parkings distintos iluminados con 7 o 8 mil vatios de potencia para un pueblecito pequeño. Entonces, esto es el día a día de las personas que están peleando por mantener esos cielos oscuros. Lo hemos dibujado como algo que es muy accesible y muy lógico, pero es necesario hacer esa labor que decía Pedro,
que estaba tan de acuerdo Emilio, y creo que Julia también, de divulgación de la necesidad. Son muchos los aspectos y también el económico. Y nosotros hoy hemos puesto nuestro granito de arena, creo. Y bueno, me parece que llevamos ya 1 hora y 3/4. Es un buen momento, ¿no?, para continuar para terminar con este programa. No sé si queréis aportar algo más, si queréis dar algún consejo a las personas que nos ven, nos oyen, algún consejo para preservar la oscuridad, su salud, el medio ambiente, sí, su bolsillo. Sí, yo una cosa que quiero, un poco al hilo de lo que estabas comentando, mucha gente no conoce la gran cantidad de legislación que existe ya en España para esto. Evidentemente es mucho mejor, en vez de ir con el palo, ir con la zanahoria. Y, por ejemplo, el trabajo de la Fundación Starlight ha sido instrumental en esto, en el que en vez de ser nosotros los pesados que vamos a decirles que tengan que hacerlo bien, que sean incluso muchas veces sean ellos los que nos digan a nosotros que quieren hacerlo bien. Pero si no lo hacen bien, hay leyes, hay informes de impacto ambiental que son obligatorios, hay una norma para cuánto se puede iluminar, en qué circunstancias. Realmente hay una falta de denuncias, ¿vale? Cuando la gente lo hace mal, y entonces pues sale gratis hacerlo mal. Y ese es uno de los problemas. Nos pasó un poco, por ejemplo, con la ley de antitabaco, ¿no? Que la primera ley no la cumplió nadie porque como no había ninguna multa, pues daba igual. En cambio, la segunda, con muy pocas multas, se pusieron las pilas y ya empezó a funcionar. Totalmente. Bueno, creo que no nos ha dado tiempo a despedir a Emilio, que se tenía que ir a las 6:30, se ha desconectado. Muchas gracias, Emilio, por tu aportación, por tu participación. Y bueno, si os parece bien, lo dejamos aquí ya. No sé si Julia o Pedro querían aportar algo más. Y si no... Nada, bueno, nos has dejado un poquito de bajón, con la historia que nos has contado, pero Sí, la verdad. Cuidado, que todo puede ser que esto cambie en un futuro. Esto no es para siempre, pero sí que seguimos peleando por el cielo de nuestra provincia. Un poquito, nos hemos alejado un poquito de la contaminación lumínica, nos hemos ido a un pueblo cercano y vamos a continuar esta pelea. Seguro que con el tiempo se modificarán las luminarias y volveremos a tener un buen cielo, ¿no? Pero esta pelea... Se ha perdido una batalla, pero vamos a ganar la guerra. Exacto. Hay que tener siempre esa actitud positiva. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Y tengo que daros las gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. Ha sido un placer, la primera experiencia. Encantado. Y espero que repitas, por supuesto. Sí, sin duda. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias por invitarme y ha sido muy interesante. Espero que todos los que nos hayan oído hayan aprendido un poquito para meterle caña a sus ayuntamientos para que bajen 5 veces el nivel de luz. Por lo menos 5. Vamos a fijar ahí el límite. Y por supuesto, muchas gracias, Alejandro. Hoy hemos aprendido muchísimo, todas y todos contigo. Un placer, siempre muy divertido estar aquí. Oye, y muchas gracias también porque hemos dado la exclusiva, esa primicia, ese filtro nuevo que tenemos para observar esa contaminación lumínica desde arriba. Muy bien, y por supuesto muchas gracias a Emilio Alfaro también, que se ha tenido que despedir un poquito antes, y gracias también a María, que está ahí detrás en los controles, a los mandos de la nave, ahí la estamos escuchando. Y por supuesto gracias a ti que nos escuchas. Suscríbete para no perderte ningún programa y recuerda, antes todo esto era plasma. ¡Hasta la semana que viene!